Vamos a ver en esta sección fórmulas químicas. Las fórmulas químicas describen la composición de una molécula. Indican cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula y cómo se combinan. También pueden describir una reacción química. Vamos a ver las fórmulas químicas solo para moléculas. Solo describen a una molécula, no a la combinación química de moléculas distintas. Ejemplos: O2, H2O, NaCl, CH4, NH4, SO4. En todos estos casos, observen que el número de abajo indica cuántas veces se repite un átomo en una molécula. En el caso del O2 quiere decir que hay 2 átomos de oxígeno. En el caso del H2O quiere decir que hay 2 hidrógenos. En el caso del CH4 que hay 4 hidrógenos, NH4, 4 hidrógenos, SO4, 4 oxígenos. Ojo, aquí en con el paréntesis que estamos marcando con una flecha, también hay un 2. Pero ese 2 lo que indica es que se está repitiendo 2 veces una molécula entera. No un átomo, una molécula entera. Póngale atención a eso porque los puede confundir. Si no hay un paréntesis y hay un número abajo, indica que se está repitiendo el átomo que está a la izquierda del número. Pero si hay un paréntesis y hay un número a la derecha, se está repitiendo la molécula que está dentro del paréntesis por la cantidad del número. En este caso, hay 2 veces una molécula de NH4. En este caso también noten que la S, el azufre, no tiene un número a la derecha, tiene un número a la izquierda, que está abajo. Ahí quiere decir que solo hay un azufre y quiere decir que el NH4 está pegado 2 veces al azufre. Noten también el 4 en el oxígeno, quiere decir que se repite 4 veces el oxígeno. Nada más el oxígeno. Vamos a ver ahora fórmulas químicas para reacciones químicas. Las fórmulas químicas para reacciones químicas describen a la combinación química de moléculas y el resultado de esa combinación. Se conocen también como ecuaciones químicas y se ven así. En este ejemplo se está sumando una molécula de H2 más una molécula Cl2, es decir, cloro. Hay una flecha que indica que esta combinación se transformó en 2 moléculas de HCl. Vamos a explicar esto más a detalle. Primero tenemos H2, esa es nuestra primer molécula. Luego tenemos Cl2, esa es nuestra segunda molécula. Las vamos a combinar por medio de una reacción química. Esa reacción química se indica con la flecha. La flecha es como si fuera el símbolo de igual en una ecuación de álgebra. Y el resultado va a ser 2HCl. Noten que aquí el número 2 está grande y hasta la izquierda de la H. Eso quiere decir que hay 2 moléculas. No quiere decir que hay 2 hidrógenos. Quiere decir que hay 2 moléculas de HCl. Acuérdense mucho de esto, porque a la hora de leer una fórmula química, no deben confundirse con los números. Si el número está abajo y a la derecha, quiere decir que está multiplicando a lo que está a la izquierda, o al átomo que está a la izquierda. Pero si el número está al principio de la fórmula y grande, quiere decir que es una cantidad de moléculas. En este caso se formaron 2 moléculas de HCl. Por cierto, también se podría ilustrar así, con un paréntesis. Se está multiplicando por 2, o se está indicando que son 2 veces, o se está indicando que son 2 moléculas de HCl. Cuando el número está grande y hasta la izquierda de la fórmula de ese pedazo, quiere decir que está multiplicando a lo que sigue. Este número grande que está hasta la izquierda se conoce como coeficiente e indica cuántas moléculas se forman con una reacción química. De nuevo, no lo vayan a confundir con los números que están abajo y a la derecha. Esos multiplican a los átomos, pero si está grande y a la izquierda, multiplica a la molécula completa. Si el número está a la izquierda y no es subscrito, es coeficiente. Vamos a ver más a detalle el coeficiente. El coeficiente se multiplica por cada átomo. Ejemplo, 4H2O.
Esto quiere decir que hay 4 moléculas de H2O. Y como hay 4 moléculas de H2O, entonces tenemos 2 hidrógenos multiplicados por 4, que nos da un total de 8 hidrógenos. Y tenemos también un oxígeno multiplicado por 4, que nos da un total de 4 oxígenos. Esto se necesita hacer para poder balancear una ecuación química. Y ahorita vamos a ver lo que significa balancear una ecuación química. Balancear. Balancear es tener el mismo número de átomos de los dos lados de la ecuación de una reacción química. En una ecuación balanceada hay la misma cantidad de átomos al transformarse los compuestos en otros compuestos, pero los átomos se reacomodan. Para entender esto visualmente, supongamos que tenemos 2 montones de canicas de diferentes colores. Aquí tenemos canicas azules, rojas, amarillas, verdes, blancas y moradas. Bueno, pues estos grupos de canicas representan lo que sería una molécula. Cada canica representa un átomo. Cada color representa un átomo distinto. Y cada grupo de canicas representa una molécula. Una molécula es una combinación de átomos. Es como si combináramos canicas en un grupo. Bueno, pues una fórmula química para mostrar una reacción se vería así, con un símbolo de más y con una flecha para indicar que hubo una reacción que transformó a lo que tenemos a la izquierda en lo que va a aparecer a la derecha. En este caso, vamos a suponer que separamos a todas las canicas amarillas y a todas las rojas en un solo grupo. Y que también separamos a todas las azules y a todas las verdes en otro grupo. Y además que separamos a todas las moradas y a todas las blancas en un tercer grupo. Es la misma cantidad de canicas, solamente las reacomodamos. Eso es una reacción química. Tomamos los átomos de un grupo de moléculas y los reacomodamos por medio de una reacción química para tener otro grupo de moléculas con la misma cantidad de átomos. Es como cuando tomamos las canicas de ciertos colores y las pusimos en grupos. Una fórmula química balanceada o una ecuación química balanceada es esto: la misma cantidad de canicas de los dos lados, pero agrupadas de manera distinta. ¿Por qué balanceada? Porque hay la misma cantidad de canicas, es decir, átomos, de los dos lados. Solo que en vez de canicas, en química vamos a usar números y símbolos de átomos. Y vamos a ver cómo se hace eso a continuación. Esto de las canicas, por cierto, es solo para ilustrar visualmente, para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo o de qué estamos hablando. En realidad, pues tienen otros detalles que no precisamente funciona igual que con las canicas, pero es nada más para que tengan una idea de cómo se balancea o qué quiere decir que se está balanceando una ecuación. Ah, y por cierto, no tiene que ser nada más 2 colores de canicas, pueden ser más colores, pero siempre tiene que ser la misma cantidad. En una reacción química, en una fórmula química que indica una reacción y que está balanceada, siempre es la misma cantidad de átomos, o canicas en este caso, de los dos lados. Vamos a verlo ahora sí con letras y números. Ejemplo, tenemos aquí una fórmula en la cual tenemos 3 moléculas de H2S, a las cuales les vamos a combinar 2 moléculas de HNO3. Con la flecha estamos indicando que esta combinación, tras una reacción química, dio como resultado 3 azufres, más 2 moléculas de nitrógeno y oxígeno, más 4 moléculas de H2O, agua. Es como lo que habíamos hecho con las canicas. Teníamos 2 grupos de canicas con colores distintos y los reagrupamos por medio de una reacción química en 3 grupos de las mismas canicas, pero acomodadas de manera distinta. En este caso, 3 azufres más 2 NO más 4 H2O. Ahora, ¿cómo sabemos que está balanceada esta fórmula química? Por lo siguiente, si multiplicamos los hidrógenos del lado izquierdo de la fórmula, tenemos un total de 8 hidrógenos. 3 por H2 es igual a 6, más 2 hidrógenos es igual a 8 hidrógenos. Tenemos también 3 multiplicados por azufre, 3 azufres. Y tenemos 2 multiplicados por nitrógeno, 2 nitrógenos. Y tenemos 6 oxígenos porque es 2 multiplicado por O3. ¿Qué tenemos del otro lado? Pues del otro lado tenemos 8 hidrógenos, 4 por H2, 3 azufres, 2 nitrógenos y 6 oxígenos, 2 por 1 y 4 por 2. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de átomos de los dos lados y por lo tanto esta fórmula química o esta ecuación química está balanceada porque tiene la misma cantidad de átomos
de los dos lados, solo que están reacomodados de manera distinta en moléculas distintas. Supongamos que en el examen de Comipemsi de Ceneval les piden balancear una ecuación. Aquí vamos a poner un ejemplo. Balancea esta ecuación. Es la misma que acabamos de ver, por cierto. ¿Cómo le podemos hacer para balancearla? Porque aquí le quitaron los coeficientes, por cierto. Usualmente cuando vamos a balancear una ecuación, lo que hacemos es que le tenemos que poner los coeficientes correctos al lado derecho de la ecuación o de la fórmula. Pues en este caso vamos a empezar con el azufre. ¿Cuántos azufres hay del lado izquierdo? Los que haya del lado izquierdo, tiene que haber del lado derecho. En este caso, tenemos 3 por un azufre, nos da un total de 3 azufres del otro lado. Luego, el nitrógeno y el oxígeno. Vamos a empezar con el nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay del lado izquierdo? Pues hay 2, porque es 2 moléculas que tienen un nitrógeno cada una. Por lo tanto, hay 2 nitrógenos. Vamos a ver ahora al hidrógeno. ¡Ey, momento! ¿Qué pasó con el oxígeno? ¿No lo vamos a balancear? Tranquilos. Nos vamos a brincar por lo pronto al oxígeno y vamos a ver por qué más adelante. Bueno, pero estábamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay del otro lado? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos 6 más 2. ¿Por qué? Porque es 3 por H2 más 2 por H. Por lo tanto, tenemos un total de 8 hidrógenos del lado izquierdo. Ah, pero momento. Del lado derecho nos están diciendo que tenemos H2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 del H2 nos va a dar 8? Pues 4. Por lo tanto, el coeficiente para que esté balanceado el hidrógeno del lado derecho debe de ser 4. Y esa es la manera correcta de balancear la ecuación. Pero momento, ¿qué pasó con el oxígeno? Ah, pues el oxígeno ya estaba balanceado. ¿Cómo que ya estaba balanceado? ¿Por qué? Pues porque multiplicando el 2 de NO y el 4 de H2O nos va a dar un total de 6. Y sabemos que del otro lado hay 6 oxígenos, porque hay 2 moléculas en las cuales hay 3 oxígenos cada una. Lo que pasó aquí fue que en el momento en el que balanceamos el nitrógeno y el hidrógeno, también balanceamos al mismo tiempo al oxígeno. Entonces va a haber ecuaciones en las que no va a ser necesario hacer el cálculo para alguno de los átomos porque se va a balancear cuando estén balanceados los otros. Entonces en este caso nuevamente tenemos 8 hidrógenos, 3 azufres, 2 nitrógenos y 3 oxígenos de los dos lados. Esta ecuación o fórmula está balanceada porque tiene la misma cantidad de átomos de los dos lados. Ahora vamos a balancear esta fórmula. H2 más Cl2, reacción química, HCl. Nos falta el coeficiente del lado derecho. ¿Cómo lo encontramos? Pues de la siguiente manera. Primero buscamos cuántos hidrógenos hay del lado izquierdo. Sabemos que hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, le ponemos el coeficiente de 2 para indicar que son 2 hidrógenos. Y esa es la respuesta correcta. Ya no tuvimos que tocar al cloro porque también hay 2 cloros. Y al ponerle el coeficiente de 2, quedó balanceado también el cloro. Les recomiendo que pausen el video y que le regresen para ver esta sección de balancear, porque sí hay preguntas en las guías de Comipemsi de Ceneval donde piden balancear ecuaciones o fórmulas químicas. Entonces sí va a ser necesario que practiquen esto para que puedan responder correctamente ese tipo de preguntas. Esta sección yo sé que puede resultar un poco confusa, por eso es que les recomiendo que pausen el video, le regresen, lo vean un par de veces hasta que lo entiendan bien y que lo practiquen desde luego. Vamos a ver ahora la neutralización. La neutralización ocurre cuando el resultado de una reacción química es agua y una sal. Ocurre al mezclar ácidos y bases. Ejemplo, HCl más NaOH nos da, tras una reacción química, sal y agua, cloruro de sodio y H2O. Ojo porque esto es importante. En química, una sal es un compuesto de un metal con un no metal. O sea, no es nada más la sal de mesa, la sal que le echamos a la comida. Es cualquier compuesto que está hecho de un metal con un no metal. Por eso a la hora de hablar de neutralización, no necesariamente va a quedar cloruro de sodio, que es sal de mesa. Es cualquier compuesto que está hecho con un metal y un no metal. Símbolos auxiliares. Estos son símbolos que se le añaden a las fórmulas químicas para indicar detalles sobre la reacción química.
Por ejemplo, la flecha quiere decir que la reacción química es irreversible. Los productos no se pueden volver a combinar. Es decir, después de que hicimos una reacción química entre dos moléculas, lo que resultó ya no se puede volver a transformar en las moléculas originales. Eso quiere decir que la reacción es irreversible. Pero si tenemos dos flechas, una en un sentido y otra en el sentido opuesto, quiere decir que la reacción química es reversible. Es decir, que los productos se vuelven a combinar para generar a los reactivos. Es decir, si teníamos dos moléculas y las combinamos en una reacción química para que nos dieran otras moléculas, esas moléculas que resultaron se pueden volver a combinar para que nos den las moléculas originales. Si ustedes ven una fórmula en la que hay una flecha que apunta hacia un solo lado, quiere decir que la reacción química es irreversible. Pero si ven dos flechas apuntando en sentidos opuestos, quiere decir que la reacción es reversible. Delta o un triángulo quiere decir que hay calor, es decir, que se le aplicó calor a la reacción química para que ocurrieran los resultados. Usualmente se le pone el triangulito delta arriba de la flecha para indicar que se aplicó calor a esa reacción química. Una flecha apuntando hacia arriba quiere decir que el producto se desprende como gas, o sea que las moléculas que resultan o los átomos que resultan se desprenden como gas. Y si la flecha apunta hacia abajo, quiere decir que el producto, o sea las moléculas o átomos que resultaron, se desprenden como precipitado, es decir que se hunden en un líquido. L en una reacción química indica que el resultado va a ser un líquido. S indica que va a ser un sólido, G indica que va a ser un gas, AC indica que va a ser acuoso, PD indica que hay un catalizador para acelerar la reacción, ATM quiere decir que hay presión durante la reacción. De estos, en las guías de Comipems y de Ceneval, los que aparecen en preguntas de química son estos cuatro que estamos marcando en rojo. L para líquido, S para sólido, G para gas, AC para acuoso. Esos son, insisto, símbolos que se le pueden poner usualmente arriba de las flechas para indicar cómo son los resultados de la reacción química. Líquidos, sólidos, gaseosos, o si se aplicó calor, etc. Vamos a ver cómo se indica o cómo se relaciona la fotosíntesis en fórmulas químicas. Se indica la fotosíntesis señalando luz solar en la ecuación. Ejemplo, aquí tenemos dos moléculas, tenemos nuestra flecha, arriba de la flecha tenemos las palabras luz solar y como resultado tenemos dos grupos de moléculas. En este caso, estamos indicando que hay 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, se hizo una reacción aplicando luz solar y el resultado fue glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Esto es lo que hacen las plantas y lo que hacen algunas algas marinas y microorganismos. Toman el dióxido de carbono del aire, toman agua, se les aplica luz solar para que hagan una reacción química y lo que van a producir las plantas y estos microorganismos es glucosa y oxígeno. Eso es la fotosíntesis, cuando las plantas o algunos microorganismos procesan ciertas moléculas por medio de luz solar y las convierten en glucosa y en oxígeno. Entonces, si ustedes ven en los exámenes de Comipems y de Ceneval alguna pregunta en donde les pidan identificar qué tipo de reacción se está ilustrando y ven que dice luz solar, están indicando que es fotosíntesis. Y probablemente va a venir fotosíntesis entre las respuestas. Entonces, si ustedes eligen fotosíntesis, esa va a ser la respuesta correcta. Con esto terminamos la sección sobre fórmulas químicas.